Bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión, hermanos. Que sea cada uno cordial bienvenido. Para comenzar, queridos hermanos, vamos a orar para comenzar el estudio de esta hermosa tarde en el día del Señor. Vamos a orar. Amén. Qué amoroso Padre que estás en el cielo, santo, 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 alabado sea tu nombre. Amén. Qué amoroso Padre, estamos aquí nuevamente en tu presencia, Señor. Te pedimos y te rogamos que ilumines a tu santo, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para comprender tu palabra en esta hermosa tarde. A través de tu siervo, que es mi esposa, Señor. Ojalá con tu Santo Espíritu, pone ese carbón encendido en su labio, utilizarla como instrumento sencillo, Señor. Y Padre, que todo esto sea para tu honra y tu gloria en este día que es tu día santo. Cuídanos y protéjanos. Invita a los oyentes a escuchar este tema, Señor, de suma importancia, de este tema que va a dar mi esposa. Ilumínalos y ilumínalos también en tu Santo Espíritu. Padre, todo esto te lo pido, que lo agradezco en el nombre de su amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener unos himnos, hermanos. Vamos a tonar un himno. Aquí vamos a tonar un himno. Vamos a tonar himno que vas a tener. Vamos a tonar el himno 150. Los 56. Otro himno más, el 253. Himno 253. En cadenas, si les fuera una patria feliz.
estado tranquilo y dichoso, de la aurora vislumbro la luz. Mis visiones las llevo gozoso, por Jesús quien venció en la cruz. Aunque presto las horas se vuelan, y grandísimos santos solas, con alivia mis males ausenta, puede darme la dicha esta paz, y gozando mi estancia ilumina, nunca, nunca te apartes de mí, contemplando tu bella doctrina, no hay males ni penas aquí. Evangelio sublime, preciado, que yo parto de amor sin igual. Quiero siempre tenerte a mi lado, refulgiendo cual puro fanal. Aun en valle de fuerte oscuro, y que acude los pies del Señor, hallarás un consuelo seguro en el bello evangelio de amor. Amén. Amén. Ahorita vamos a escuchar lo que sepa el nombre. Vamos a ver si se escucha. Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente, bienvenidos a nuestra transmisión. ¿Sí se escucha? Bueno, vamos a tonar otro himno más. Vamos a tonar el himno 259, que mi vida entera sea. Que mi vida entera esté consagrada a mi Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Rénate mi vida, hasta pues Señor, gloria por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complace en bendecir. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Rénate mi vida, hazla pues Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar alaben solo de tu amor, que mis piedras ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Rénate mi vida, hazla pues Señor, gloria por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente su poder pueda
confiamos en tu honor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Régnate mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en el tendrás. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Régnate mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Amén. Bueno, que el Señor bendiga estos preciosos himnos. Amén. Vamos a comenzar por dar la presentación a mi esposa que es el tiempo. Amén. ¿Puedes apagar el ventilador? Me duele la cabeza. Bueno, queridos hermanos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta hermosa hora de la tarde a esta página. Les hacemos la bienvenida a cada uno de Bienvenido a cada ustedes. uno de ustedes. En esta hermosa tarde vamos a seguir con nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que es muy importante de que nosotros escuchemos la palabra de nuestro Dios, porque al mismo tiempo el Señor también a nosotros nos está edificando cuando nosotros hablamos de su palabra, y sabemos que es muy importante escucharla. Y también para aquellos que también se han de conectar, les invitamos a poder quedarse a través de este medio para que podamos edificarnos juntamente por medio de la palabra de nuestro Dios. Les invito a poder colocarse de rodillas antes de empezar con nuestro hermoso tema. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bien. ¿Pero ya está bien? Ya. Bueno, Tu micrófono. está prendido. Ok. Querido amoroso Dios y Padre, que tu morada está en la altura de los cielos. De nuevo, Señor, estamos aquí delante de su presencia para agradecerle por ser tan bueno con nosotros, Señor. Aún siendo, Señor, a veces, Señor, como seres humanos, somos, Señor, como el tamo, somos como langostas, papá, pero usted nos da el valor nosotros. Papá, gracias porque hoy hemos estudiado de que impartes dones en nosotros. También nos impartes de tu Santo Espíritu para que podamos nosotros, Señor, hacer tu obra preciosa. Porque sin su Santo Espíritu nosotros no somos nada ni nadie. Como aquellos apóstoles, Pedro y Juan, cuando predicaban, Señor, estaban llenos de tu Santo Espíritu. Y toda la gente se maravillaban de lo que hablaba, Señor, cuando hablaba del Evangelio. Papá Dios, le agradezco porque usted nos ama tanto, que es usted al que hace sabio al necio, al ignorante, Señor. Le das muchas palabras, Señor, para que pueda hablar de tu Evangelio. Gracias, Señor, porque viniste a escoger
al más vil, al más despreciado, al necio o al ignorante, Señor. Gracias, Papá Dios, porque uno de ellos, Señor, soy yo, Señor. Era yo, Papá. Cuando no me habías alcanzado, Señor, era despreciada, era vil, Señor. Era ignorante, mi Dios. Pero gracias a ti, Señor, porque hoy, Señor, te conozco, mi Rey. Hoy, Señor, me estás redarguyendo, me estás instruyendo con tu preciosa palabra, Señor. Y es la que me hace, Señor, es la que me hace ser inteligente, sabia. Papá Dios, gracias. Gracias porque sin ti, mi Dios, sin tu misericordia, no lo mereciéramos. Pero es todo gracias a ti lo que ahora somos, que si somos sabios es por ti, Señor, porque dice tu palabra que da sabiduría al que te pide y en abundancia dice su palabra. Si alguno tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se lo dará más abundantemente de lo que pida, dice su palabra. Gracias, mi Rey, gracias por todo. Así que no nos vayamos llenos, que no nos vayamos vacíos, sino al salir de este lugar, sino que salgamos llenos de tu Santo Espíritu, llenos de tu palabra, Señor Dios, para que podamos ponerla por obra y a practicarla por fe, Señor, porque sin fe tampoco es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Por eso aumenta, Señor, la fe en nuestros corazones para que podamos guardarla solamente por pura fe, su preciosa palabra. En el nombre precioso de mi amado Jesús, invitamos a su Santo Espíritu para que quede en nuestros medios. Gracias, mi Rey. A ti sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a estudiar en esta hermosa tarde. Bueno. En el medio. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a buscar en nuestra Biblia, en Primera de Samuel, su capítulo 1. Todos, creo que todos o algunos hemos leído lo que dice Primera de Samuel 1 y a lo mejor hemos leído sobre la historia o sobre el nacimiento y preparación inicial de Samuel. Y eso nos habla en Primera de Samuel capítulo 1. Ahí dice el subtítulo Elcana y Ana. Dice, vamos a darle lectura en nuestras Biblias, porque aquí no la puse en el PDF, pero vamos a leerle en nuestras Biblias. En Primera de Samuel capítulo 1, versículo 1, dice en adelante. Primera de Samuel capítulo 1. Bueno, dice, hubo un varón de Remataim de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de To y hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él 2 esposas. El nombre de una era Ana, y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí nos habla acerca de 2 mujeres. Aquí dice que hubo un varón, dice de Remataim, que llamado Elcana. Este varón tenía 2 esposas.
dice que el nombre de una era Ana y el nombre de otra era Penina. Ana no tenía hijos, pero Penina tenía hijos. Y sigue la historia. Subía aquel varón todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Cuando venía el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su esposa, y a todos sus hijos y a todas sus hijas. Mas a Ana daba una porción escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Aquí nos damos cuenta de que este varón dice que subía cada año a su ciudad para ofrecer sacrificios a Jehová y para adorar a Jehová. Y dice que cada año daba porciones a Penina, su esposa, y a todos sus hijos e hijas, porque también Penina tenía no solo hijos, sino hijas. Mas dice el versículo 5, mas a Ana daba una porción escogida, o sea que era una porción especial a que se le daba a Ana. ¿Por qué? Porque dice que amaba a Ana. Elcana amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Entonces, aunque no daba hijos a esta mujer, Ana, pero era amada por su esposa. Y su adversaria, aquí en el versículo 6 nos dice, y su adversaria la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Aquí nos damos cuenta que a veces yo me pongo a pensar cómo es que Ana sufría. Era tan grande su sufrimiento que a lo mejor dice la palabra de Dios que se entristecía y se enojaba, porque ahí andaba su rival, haciendo todo lo posible para hacerla sentirse así. Pero en el espíritu de profecía, les voy a citar en un momentito, estaba siendo usada Penina para que causara daño a su rival, su enemiga, que es Ana. Dice, y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así a la otra. Cada año era eso el trabajo de Penina, que la hacía enojar y entristecer a Ana. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligida tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Eso es lo que decía Elcana a su esposa Ana. Pero vamos a leer en el espíritu de profecía, hermanos. Pero antes de leérmelo, ¿puedes poner Bueno, aquí nos dice, lecciones, dice arriba, lecciones valiosas. ¿Le puedes bajar un poco el volumen del celular? Dice, lecciones valiosas de la vida de Samuel. El reinado de los jueces en Israel concluye con Samuel, de quien pocos personajes más puros o ilustres se presentan en las Sagradas Escrituras. Pocos, además, contienen lecciones de mayor valor para el estudiante reflexivo. El padre de Samuel era Elcana, un levita que habitaba en Ramá, en el monte Efraín. Era un hombre rico e influyente, un esposo bondadoso y un hombre
que temía y reverenciaba a Dios. Dice aquí que describe el carácter de la vida del padre de Samuel. Dice que era un hombre rico e influyente, un esposo bondadoso y un hombre que temía ¿a quién? A Jehová, a Dios, y reverenciaba a Dios. Amén. Por eso es que, por esa razón, hemos leído aquí en nuestras Biblias cómo es que este hombre, Elcana, porque temía y reverenciaba a Dios, era un hombre bondadoso, pues le dijo a su esposa, y podemos verlo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? En su palabra era bondadoso, amaba a Ana. Y dice, Ana, la esposa de Elcana, era una mujer piadosa y devota. Esa es la característica de Ana. Era una mujer piadosa y devota. La humildad, la concienzudez y una firme confianza en Dios eran rasgos que la caracterizaban. Amén. Esa es la característica de Ana, humildad, concienzudez y una firme confianza en Dios. Ana confiaba mucho en Dios. Dice, de Ana se podría decir con razón, en palabras del sabio, el corazón de su marido confía plenamente en ella. Vamos a seguir, dice. Vamos a ver aquí en el subtítulo, dice, el intento de Satanás para destruir a Ana. Dice, Ana no reprochó a su marido su imprudente matrimonio. El dolor que no podía compartir con ningún amigo terrenal se lo llevó a su Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos aquí de nosotros, hermanos, hermanas, los que nos están oyendo, cuántos de nosotros, cuando nosotros sentimos dolor, sentimos angustia, sentimos tristeza, cuántos de nosotros hacemos como lo hizo Ana? Dice que el dolor que no podía compartir con quienes, con un amigo terrenal o con ningún amigo terrenal, se lo llevó a quién? Directamente a su Padre Celestial. Y buscó consuelo en él. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo estas palabras que vamos a leer? Dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Hay un poder inmenso en la oración. Amén. Aquí Ana confió a su Padre Celestial, quien dijo, Dios nos ha dicho en su palabra, y creo que lo hemos encontrado en nuestras Biblias, dice, invócame en el día de tu angustia y yo te libraré. Es una promesa que el Señor nos da, hermanos. Cuando nosotros estamos angustiados, cuando nosotros no sentimos paz en nuestras aflicciones, cuando nosotros sentimos enojo, sentimos tristeza, vayamos a Dios. Porque Él ha dicho, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Y sigue diciendo, vamos a leer aquí la oración de Ana en nuestras Biblias. El versículo 9 dice, y el subtítulo dice, oración de Ana. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma
oró a Jehová y lloró, abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Aleja de ti tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y la mujer siguió su camino y comió y no estuvo más triste. Dice que no estuvo más triste. Ella comió, ella experimentó un nuevo cambio en ella, que ya no más lloraba, ya no más se sentía triste, ya no más se sentía enojada por su rival, sino que por lo que le decían a su rival, sino que su confianza la puso en Dios. Vamos a leer la mitad que no leímos y dice: hay un poder inmenso en la oración. Amén. Creo que todos o no, o algunos no sienten o ven o piensan que no hay poder en la oración, pero sí hay poder en la oración. Nuestro gran adversario busca constantemente alejar al alma atribulada de Dios. Como les decía hoy en la mañana, que el enemigo, nuestro adversario, Satanás, busca constantemente alejar al alma atribulada de Dios. ¿Te sientes triste o estás necesitado o estás enfermo? Lo que busca Satanás es meterte en la mente de que él hace que nos enfoquemos más en nuestra enfermedad, en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en nuestras situaciones que estamos pasando. Eso es lo que busca el enemigo. ¿Por qué? Hay un por qué. Una súplica al cielo por parte del santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos de los gobiernos o los mandatos de los reyes. En otras palabras, dice gobiernos. Sí, dice que una súplica al cielo por parte del santo más humilde. ¿Quiénes son los santos más humildes? Vamos a leer en Isaías. En Isaías, déjenme buscarla. Dice la palabra de Dios en Isaías 57, capítulo 57, versículo 15. Capítulo 57, versículo 15.
versículo 15. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. ¿Ya? Bueno, dice, porque así dijo el alto, y si lo proyectas porque Aquí. está muy... Ahorita está fallando. ok. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura, amén, Amén. y la santidad, amén, y con el quebrantado y humilde de espíritu, amén, aleluya. Dice aquí la palabra de Dios, habita el que habita en la altura y la santidad. Dice que habita con el quebrantado. ¿Quebrantado de qué? De corazón. Y humilde de espíritu, los que se humillan de su espíritu delante de Dios. Ahí está el Señor, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para hacer vivir, para vivificar nuestro espíritu cuando estamos agoncojados y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Fue lo que hizo Ana. Ana se humilló delante de Dios. ¿Y qué pasó con Ana? Al terminar de la oración, Ana ya no se sintió más triste, sino que se sintió en paz. Amén. Bueno, vamos ahora sí a proyectar nuestro tema, por favor. Ahora dice, una súplica elevada al cielo por el santo más humilde, por el santo más humilde, es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. Ahí ¿qué es lo que nos da a entender, hermanos? Que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y le oramos a Dios con un corazón abierto, dice que para Satanás es más temible que los decretos de un gobierno o las órdenes reales. Una pregunta, ¿cómo es que un gobierno da un decreto? ¿Cómo lo hace? ¿En qué manera? Yo sé que no me pueden contestar los que nos están mirando, pero yo me imagino y yo pienso que cuando un gobierno da un decreto, lo hace con autoridad. Y cuando un rey da órdenes, lo hace con autoridad también. ¿Sí? No lo hace como que medio que, no lo hace como dudando, lo hace como una orden con autoridad. Y es lo que también pasa con nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos con humildad, cuando nosotros nos ponemos a suplicar a Dios, dice que para Satanás es más temible. Así que en la oración hay poder. Cuando te sientas atormentado, cuando te sientas triste, mejor ve a los pies de Dios. Ve a los pies de Cristo, humíllate delante de Él y dale tus súplicas. ¿Por qué? Porque de esa manera somos victoriosos. Cuando nuestras rodillas están dobladas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él hace huir todo, hasta incluso los espíritus malos los hace huir de nosotros. Amén. No nos confundamos, no pensemos que cada tristeza es un mal espíritu, que por ejemplo, cada angustia que nosotros tenemos, sintamos, o la enfermedad, es un espíritu malo. Pero cuando nosotros vamos delante de Dios, todo eso sale venciéndose. ¿Por qué?
porque te humillaste delante de Dios, y para Satanás es más temible tu oración que los decretos gubernamentales o que los decretos de los reyes. Vamos a seguir con nuestra lectura. Dice, aquí en el subtítulo dice, la intemperancia era común en Israel. Vamos a preguntarnos, hermanos, aquí dijo Elí en el versículo 14. Entonces le dijo Elí, cuando Ana andaba orando en su corazón, solamente se movían sus labios, dice la palabra de Dios, sin que se oía su voz. Y Elí, ¿cómo la tuvo? La tuvo por ebria. ¿Por qué? ¿Por qué la tuvo por ebria? Y la reprendió. Eso es lo que pasó con el profeta, con el sacerdote Elí. La reprendió. ¿Pero por qué la reprendió? Vamos a ver que en aquella época dice la palabra de nuestro Dios. A ver. Dice. Dice. ¿Por qué la reprendió? Dice aquí, la intemperancia era común en Israel. La oración de Ana no fue escuchada por oídos mortales, pero llegó a los oídos del Señor de los ejércitos. Con fervor suplicó a Dios que quitara su oprobio y le concediera el don más preciado por las mujeres de aquella época, la bendición de la maternidad. Mientras oraba con ahínco, su voz permanecía en silencio, pero sus labios se movían y su semblante evidenciaba una profunda emoción. Y ahora, otra prueba guardaba a la humilde suplicante. ¿Cuál es esa prueba que guardaba a la humilde suplicante? ¿A quién se refiere cuando dice a la humilde suplicante? Se refiere a Ana. Dice que aguardaba otra prueba. Al posarse la mirada del sumo sacerdote Elí sobre ella, este decidió apresuradamente que estaba ebria. Los festines y las fiestas casi habían suplantado la verdadera piedad entre el pueblo de Israel. Los casos de intemperancia, incluso entre mujeres, eran frecuentes. Y ahora, o sea que sí, era costumbre. Era costumbre que las mujeres tenían mucha intemperancia en cuanto a beber. ¿A beber qué? Vino o alcohol. Dice, pues es lo que dice la palabra de Dios. Y ahora, Elí decidió administrar lo que consideraba una merecida reprensión. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Deja de beber. Fue su respuesta del Elí. Ya era costumbre. Entonces a Ana la tomaron también por una mujer malvada, ¿no? Ana había estado en comunión con Dios. Creía que su oración había sido escuchada. Y la paz de Cristo llenaba su corazón. Amén. Tenía una naturaleza. ¿Cómo era la característica de Ana? Dice que tenía una naturaleza dulce. O sea, en otras palabras, Ana era cariñosa. Era dulce y sensible. También era sensible. Pero no se dejó vencer por el dolor ni la indignación ante la injusta acusación de embriaguez en la casa de Dios. Dice el espíritu de profecía que Ana no se dejó vencer.
por el dolor ni la indignación. ¿Se sintió adolorida Ana de que Elí la había exhortado? Sí, dice que se sintió adolorida, le dolió que le hayan dicho eso. Y dice que también se indignó. Pero ante todo eso, ante la injusta acusación que se le daba por medio del sacerdote Elí, dice que eso se dejó vencer. Dice que eso, a ver, no se dejó vencer por esa acusación. Con la debida reverencia al ungido, al ungido del Señor, rechazó con serenidad la acusación y explicó el motivo de su emoción. Entonces, Ana, en vez de quedarse callada, no se quedó callada. Dice que le explicó el motivo de su emoción y dijo, no, Señor mío, soy una mujer de espíritu afligido. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma ante el Señor. No consideres a tu sierva como hija de Belial. ¿Qué significa Belial en otras palabras? Satanás. Pues por la abundancia de mi queja y mi dolor he hablado hasta ahora, convencido de que su reproche había sido injusto. Elí respondió. Entonces Elí se convenció de que su reproche era injusto. Vete, él respondió entonces, vete en paz y el Dios de Israel te concede la petición que le has hecho. Amén. La recompensa de la fidelidad. Ana fue fiel a Dios y por su fidelidad tuvo la recompensa, pues el Señor de los ejércitos a ella la recompensó. Hermanos y hermanas, así también Dios nos quiere recompensar. El Señor, cuando nos ve fieles a Él, nos da lo que nosotros pedimos a Él. Él nunca nos deja, no nos abandona cuando nosotros día a día somos constantes en nuestra oración. Cuando nosotros día a día le oramos a nuestro Dios, le cantamos a nuestro Rey. Entonces dice, la oración de Ana fue escuchada y recibió el don que tanto había implorado. Al contemplar la muestra del favor divino, llamó al niño Samuel. Samuel significa pedido a Dios. Eso es lo que significa Samuel, pedido a Dios. Durante los primeros 3 años de vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué se le enseñó al Samuel, al niño Samuel? El bien y el mal. Como Ana, siendo una madre temerosa que reverenciaba a Dios, dice que a ella desde los 3 años de vida del profeta Samuel, Ana cuidadosamente enseñaba al niño Samuel de 3 añitos, imagínense, de 3 añitos le enseñaba, gracias mi amor, se le enseñaba ¿a qué? A distinguir entre el bien y el mal. Oye hermanos, esto es una reflexión que deberíamos nosotros de ver, de pensar, de analizar. Ahorita los niños, hermanos y hermanas, me da mucha tristeza verlos. Aquí en la ciudad de Tijuana y no solamente aquí, creo en el campo, pues cuando yo vivía en Chiapas, a los niñitos de allá pues van creciendo, jugando, corriendo porque es campo. Pero aquí me da mucha tristeza que los niños no les dejan salir, siempre están dentro de la casa.
Por lo mismo que hay carros y no salen a la calle. Algunos padres los llevan solo los fines de semana al parque, pero realmente los niños se les debe de dejar su libertad de correr, de jugar al aire libre. Pero aquí me da mucha tristeza cómo es que las madres, los padres, para distraer a los niños de 3 años, de 2 años, de 3 años, 4, 5, para distraerlos, se les da que primeramente, ¿qué es lo que nosotros siempre tenemos en mano? ¿Ah? Celulares para jugar videojuegos en el teléfono o en la televisión. ¿Cómo creen que va a crecer ese niño? ¿Va a crecer siendo temeroso de Dios? ¿Va a crecer reverenciando al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Va a tener conocimiento de que tenemos a un Dios que vive y que Él está viéndonos día a día? ¿Va a crecer como Samuel, distinguiendo entre el bien y el mal? Tristemente, es que no lo hace, no va a crecer de esa manera. Va a crecer con una mentalidad de, primeramente, tener la libertad de hacer lo que se le plazca hacer. Va a crecer con esa mentalidad de que no hay un Dios, de que no se está tomando notas por nuestros hechos día a día, por nuestros actos. Y va a ser un joven que va a caminar pobre y tristemente en las cosas del mundo, haciendo las cosas del mundo, haciendo lo que la juventud hoy hace, de irse al baile, fumar, salir con amigos, con amigas. Es lo único que hace. Y miran qué es lo que está pasando ahorita. Ahorita hay un festivo de los gays. Imagínense. Pero ¿por qué? ¿Por qué crecieron? ¿Por qué se hicieron así? No todos de los que están allá festejando recibieron abusos, no todos. Algunos se hicieron porque les gusta hacer. Pero es muy triste la verdad. Hermanos y hermanas, de los que nos están viendo, ya es tiempo. O que no conozcas a Dios todavía, pero sométete a Dios. Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es sabiduría, que si tú le lees, también serás sabio en esta vida para tomar buenas elecciones, buenas decisiones en esta vida. Si a mí no me hubiera alcanzado el Señor a los 8 años de vida, yo no estuviera aquí. Estuviera no sé a dónde, pero perdidamente en el mundo. Por eso, los que tienen niños de 1 año o desde el vientre, de 2 años, de 3 años, no le den el teléfono, no le den videojuegos, sino enseñen en las escrituras, enséñenle los mandamientos de Dios, a enseñar citas bíblicas, a memorizar citas bíblicas, ya sea con dibujitos, ya sea coloreando. Es muy bonito trabajar con niños. A mí me gustaba mucho enseñar a mis sobrinitos. Y la verdad me siento triste por haberlos desamparado. Pero algunos de ellos todavía estoy en contacto con ellos porque cuando yo me vine para acá a Tijuana eran chiquititos, llegaban a la clase. Pero ahorita
pues no sé cómo estén, ¿verdad? Pero lo único que me toca hacer es orar por ellos, pedir a Dios por ellos. Pero hermanos y hermanas, enseñen a sus niños, ya sea de 1 año, de 3 añitos. Pero yo he visto que los niñitos de 2 años, 3 años, ¿se pueden memorizar citas? Sí, se pueden memorizar citas cortas. Yo he visto a uno de mis sobrinos que se podía memorizar citas bíblicas. El de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y otro que donde decía, y dijo Jesús, Zaqueo, bájate de allí. Aunque solo eso, pero eso es algo, significa que le interesó el estudio bíblico. Por ejemplo, el de Zaqueo, ¿verdad? Que fue un hombre que encontró a Jesús, que aceptó a Jesús. Amén. Y así que los niños ya pueden memorizar citas bíblicas. Muchos padres dicen, es que no sabe mi hijito, todavía es bebé, no sabe nada. Pero hay muchos testimonios que hemos visto de que sí los niños pueden memorizar citas bíblicas. Vamos a ver, mediante cada objeto familiar que lo rodeaban, procuró elevar los pensamientos del niño al Creador. Mediante cada objeto familiar que lo rodeaban. Dice que Samuel creció en una familia rodeada, ¿verdad? Tenía hermanastras y hermanastros. Pero Ana procuró elevar los pensamientos del niño. ¿A quién? Al Creador. En cumplimiento de dar a su hijo con gran abnegación, lo colocó bajo el cuidado de Elí, el sumo sacerdote, para que se preparara para el servicio en la casa de Dios. Vamos a ir viendo, para el servicio en la casa de Dios. Aunque la juventud de Samuel dedicada al culto de Dios transcurrió en el tabernáculo, él no quedó libre de malas influencias. Ahí vamos a ver otro punto, ¿verdad? O otra reflexión. Él no quedó libre de malas influencias. Había otra mala influencia o ejemplos pecaminosos. Durante que Samuel estaba en el vientre, Ana hablaba con él. A los 9 meses, 8 meses, en 1 año, 2 años, hablaba con su niño. A partir de los 3 años fue cuando lo puso en el cuidado del sumo sacerdote Elí. Pero cuando Samuel vino al cuidado del sacerdote Elí, sumo sacerdote Elí, no quedaba libre de influencias, de malas influencias o ejemplos pecaminosos. ¿Saben por qué? Porque los hijos de Elí no temían a Dios, ni honraban a su padre. Eran de esos hijos que cuando se les decían, hijos, no hagan esto, ¿qué decían ellos? Le hacían caso a su padre. Dice que los hijos de Elí no temían a Dios ni honraban a su padre. Pero Samuel no buscaba su compañía ni seguía sus malos caminos. No honraban a su padre. Nada. No reverenciaban a su padre. Como dice, oían de este oído y les salía del otro oído. Así hacían sus hijos de Elí. Tristemente. Pero ¿saben quién falló aquí en la educación? ¿Fueron ellos? Fue su padre, Elí.
siendo un sumo de sacerdote, pero no educó bien a sus hijos. Por eso anduvieron en eran malas influencias y de ejemplos pecaminosos. Y ahí es donde fue Elí. A su madre le había enseñado. Bien, el temor de Dios, reverenciaba a Dios y vino donde había malas influencias. Pero aquí vamos a ver, pero Samuel no buscó su compañía, ni seguía sus malos caminos. No seguía, o sea, no buscaba su compañía, ni seguía sus malos caminos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Samuel no buscaba la compañía de los hijos de Samuel? ¿Por qué? Porque desde niño aprendió a temer a Dios. Aprendió qué es bueno y qué es malo. Si un niño aprende desde pequeñito qué es bueno y qué es malo, se aleja de las malas amistades, de las malas compañías, se aleja y se aparta. Ni sigue sus malos caminos, malos ejemplos. Es lo que dice la palabra de Dios. Su temprana educación hizo que prefiriera mantener su integridad cristiana. Su temprana educación. ¿Qué hizo? Eso le benefició. Eso hizo de que prefiriera mantener ¿qué? Su integridad cristiana. ¿Qué recompensa fue la de Ana? ¿Y qué incentivo a la fidelidad es su ejemplo? El triunfo de la fe sobre el afecto natural. En cuanto el pequeño tuvo edad suficiente para separarse de su madre, ella cumplió su solemne promesa. Amaba a su hijo con toda devoción de un corazón maternal. Día tras día, su afecto se estrechaba a su alrededor mientras observaba su creciente desarrollo y escuchaba su balbuceo infantil. Era su único hijo, un don especial del cielo, pero lo había recibido como un tesoro consagrado a Dios. Y no le negaría al dador lo que le pertenecía. La fe fortalecía el corazón de la madre y no cedió ante las súplicas del afecto natural. Wow, imagínense. Dice que Ana, como toda madre, amaba mucho a Samuel, pero no por eso le impidió, aunque amaba, su amor paternal no le impidió devolvérselo al Creador lo que es suyo, porque ya se lo había prometido. El poder decisivo de la madre en su hogar. Ojalá cada madre comprendiera la magnitud de sus deberes y responsabilidades. ¿Hay deberes como madre? Sí hay deberes. ¿Responsabilidades? Sí hay también. Y la gran recompensa que recibirá por su fidelidad. ¿Recibiremos promesas por educar desde muy temprana edad a nuestros hijos? Sí, hay una gran recompensa. La influencia diaria de la madre sobre sus hijos los prepara para la vida eterna. Amén, aleluya. Dice que la influencia diaria de la madre hacia sus hijos los prepara para la vida eterna
o la muerte eterna. Qué triste, hermanos, hermanas. Es muy triste para mí de que ustedes, hermanos, hermanas que nos están viendo o que nos van a ver, ¿no les causaría tristeza, hermanos, si usted, por ejemplo, va al cielo? Madre, tú que nos estás viendo, vas al cielo o llegas al cielo algún día y que no vieras despertar de la tumba a tus hijos. ¿Te gustaría no ver a tus hijos gozándose en la Nueva Jerusalén? A mí me da mucha tristeza eso. ¿Por falta de qué? De nuestro deber, de lo que es nuestro deber y de nuestra responsabilidad. Por eso no veremos a nuestros hijos en los nuevos cielos y nueva tierra que Cristo Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Pero sí, ¿quieres ver algún día a tus hijos allá al lado de Jesús? Ya es hora de que comiences a enseñarle la santa palabra de nuestro Dios y que todos lo tenemos en nuestras manos. Y sería muy bonito vernos allá en los cielos, que veas a tus niños, tus hijos allá en los cielos. ¡Qué alegría sería, hermanos! Pero aquí dice, la influencia diaria de la madre sobre sus hijos los prepara para la vida eterna o la muerte eterna. Nosotros elegimos, hay dos opciones. Como madre, por ejemplo, si yo fuera madre, ejemplo, por ejemplo, si a mí como madre me gusta estudiar la palabra de Dios, me gusta estar en comunión con Dios en la oración, en la lectura, en el canto, ¿cómo le voy a estar influenciando a mi hijo? ¿Le estoy influenciando qué cosas? Cosas buenas que le ayudarán para la vida eterna. Pero si yo fuera una madre que me gustan las fiestas, que me gusta ir en no sé dónde, ¿verdad? O las cosas del mundo, o si yo fuera una madre que me gusta hablar malas palabras, ¿cómo le estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué les estoy enseñando? ¿Una influencia? ¿Estoy influyendo bien en su vida del niño o estoy influyendo cosas malas? Lo estoy influenciando en puras cosas malas. Y eso es algo que realmente desagrada al Señor. Dios dice en su palabra que nos confía hijos e hijas para criarlos en la amonestación, en la disciplina del Señor. Y no criándolos viendo cosas que no deberían de ver en nosotros como padres. Y pues vamos a seguir leyendo. En su hogar ejerce un poder más decisivo que el del ministro en su escritorio o incluso que el del rey en su trono. El día de Dios revelará cuánto le debe el mundo a las madres piadosas por los hombres que han sido defensores inquebrantables de la verdad y la reforma. Hombres que han sido audaces y se han atrevido a actuar, que se han mantenido firmes en medio de pruebas y tentaciones. Hombres que eligieron los elevados y santos intereses de la verdad y la gloria de Dios, por encima del honor mundano o la vida misma. ¡Wow! Es una preciosa lección. Dice que en aquel día, en el día de Dios, revelará cuánto le debe
el mundo a las madres piadosas, por los hombres que han sido defensores inquebrantables de la verdad y la reforma. ¿Por qué hay hombres defensores de la verdad? ¿Por qué hay hombres que hacen reforma? ¿Por qué? Por el ejemplo que se le dieron por esas madres piadosas, por esas madres que se acercaban, se apegan a Dios. Hombres que han sido audaces y se han atrevido a actuar, que se han mantenido firmes en medio de pruebas y tentaciones. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos en el temor de Dios, en el camino de Dios, dice que serán hijos. ¿Me lo puedes poner? Hombres que han sido audaces y se han atrevido, serán, dice, o se mantendrán firmes en medio de pruebas y tentaciones. ¿Va a haber tentaciones para los hijos? Sí, como lo fue Samuel. Samuel fue criado en una familia donde los hijos de Eli tenían influencias malas. Daban ejemplos de todo pecar, ¿verdad? No había bueno en ellos. La misma Biblia nos dice que eran hijos del mismo Belial. Así eran los hijos de Eli. En otro momento lo leemos, pero hacían las obras de Belial. Y ahí crecía Samuel, pero Samuel se mantuvo firme en medio de esas pruebas y tentaciones. Y sigue diciendo, hombres que eligieron los elevados y santos intereses de la verdad y la gloria. ¿Qué es lo que más importa? Aquí nos dice, ¿qué es lo que más importa en esta vida? Que si eres padre o madre temeroso de Dios, les estás enseñando que a tus hijos que tengan ese anhelo, que tengan el interés de buscar, de acercarse más a la palabra de Dios, de hacer y vivir la palabra de Dios, de buscar la gloria de Dios por encima del honor mundano o la vida misma. ¿Por encima de qué? Del honor mundano. ¿Qué significa eso? Por encima de lo que el mundo te ofrece. Vas a criar hijos que lo tomen por encima de todo. Las cosas de Dios lo valoran tanto, lo hacen como especial, lo toman más valioso, lo elevan por encima de todo el honor mundano, por encima de todo el honor de esta vida. Hay muchos jóvenes que hoy en día solamente quieren las cosas de este mundo, quieren enriquecerse, quieren llegar a ser más altos, pero eso no está bien porque están perdiendo de vista ¿qué cosa? Las cosas de Dios, la verdad, la gloria de Dios, lo están tomando por encima de las cosas de Dios, las cosas naturales, las cosas terrenales. Y es muy triste vivir así. Es muy triste de que perdamos las cosas, la vida eterna, por haber ganado todas las cosas de este mundo. ¿Qué aprovechará al hombre, dice la palabra de Dios, si ganare todas las cosas de este mundo y perdiere su alma? ¿Qué va a aprovechar? ¿Podrá comprar la vida, tu vida eterna, el dinero? ¿Podrá comprar tu entrada a los cielos el dinero? No, no lo puede hacer. Ni porque seamos los más millonarios de esta tierra. No podemos hacer nada con ese dinero. Todo eso es vanidad de vanidades. Todo es vanidad.
No podemos nosotros inculcarle a la mente a nuestros hijos, de que en esta vida tenga y que tenga todo lo que le plazca tener, lo que quiere tener en esta vida. No, eso no le va a salvar. Incluso lo va a echar a perder a la muerte eterna. En vez de que Dios nos está invitando a la vida eterna. Pero eso depende mucho de los padres. ¿Qué cosas les está, qué cosas están inculcando en la mente de sus pequeños? Desde el vientre, ¿qué cosas le estás enseñando? ¿Qué cosas hace la madre cuando está embarazada? Se ha hecho una reforma, un cambio de vivir. Qué bueno. Y si no, pues es muy triste cómo van a salir esos bebés. Porque hasta a veces por la intemperancia del comer y del beber, así salen los bebés, así nacen los bebés. Van a ser intemperantes en todo. Por eso debemos cuidarnos mucho, queridos hermanos, hermanas. Es tiempo ya de buscar al Señor, porque como nosotros demostramos nuestros ejemplos, así van a aprender los niños que van creciendo después de nosotros. Después de nosotros, ellos serán los que van a presentar la verdad si nosotros como padres nos mantenemos firmes en las cosas de Dios, leales, fieles a las cosas de Dios. Y dice que, madres, no te preocupes. Si estás haciendo todo esto, te acercas a Dios, oras a Dios, lloras a Dios, ruegas por tus hijos día y noche. Dice que Dios en su día del Señor te va a recompensar en gran manera. El Señor no es que no ve tus esfuerzos, el Señor ve tu esfuerzo que estás haciendo, luchando día a día por tus hijos. Hazlo. Te invitamos a que te acerques a Dios, que ores a Dios por tus pequeñuelos que van creciendo, porque todo depende de tu influencia. Todo va a depender que influenciaste en la vida de ese pequeño, de esa pequeña. Y es muy triste que se echen, que llegaran a perder la vida eterna. Pues por eso ánimo, no busquemos, no amemos. Dice la palabra de Dios, si alguno ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Que no busquemos las cosas de este mundo. Que busquemos diariamente en las cosas de Dios, que es la que te preservará la vida eterna cuando buscas a Dios. Vamos a orar por su palabra del Señor o vamos a entonar un himno, el del himno para despedir, un canto primero, un canto. El himno 21. Vamos a buscar en nuestro
cuenta con nuestro Dios de cómo es que nosotros hemos guardado, hemos guardado durante hoy su santo sábado. Y si la hemos guardado adorando a nuestro Dios, meditando de su palabra, pues nuestras listas que nuestros ángeles han anotado, pues la van a llevar de que son buenas obras lo que hicimos, pero si nosotros la hemos usado para, o sea, obrando mal en este santo sábado, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Como dice este himno, oh, perdónanos, Señor, por el mal. El tema de esta tarde, que es cuán importante es que las madres, los padres, sea como juego solamente, como llamándonos cristianos solamente, pero la verdad no está en nosotros. Por eso que no hablemos de labios, que lo hagamos por obras las cosas de nuestro Dios, porque siendo así, dice que en el día del Señor tendremos nuestra recompensa por haber preparado, por haber creado hijos temerosos a Dios. Amén. Vamos a orar y pongámonos en las manos de Dios. Que mueres, oh Padre que estás en el cielo, santo, 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 alabado sea su bendito nombre, Señor. Amén. Gracias por tu palabra, fue muy interesante, Señor. Y ayuda a cada padre, cada madre a educar bien a sus hijos. Amén. Y si algún día usted nos ha regalado un hijo, ayúdanos, danos sabiduría, inteligencia para educar bien a nuestros hijos, nuestras hijas. Llevarlos ante ti, Señor, presentarlos ante ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante tus caminos, Señor. Sigue practicando lo que predicamos, ponerlo en práctica y vivirlo también, Señor. Amén. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de su Hijo, de Jesús. Gracias por tu día santo sábado y cuida a los enfermos, a los pobres, viudas, extranjeros y a los que están necesitados, Señor. Amén. Cura a una hermana que se llama Zenaida y sus dos hijas. Dale la fuerza para seguir continuando luchando con su enfermedad. Aleluya. Y dale paz en su corazón y paciencia en los corazones de sus hijas. Todo esto te lo pido, Padre, y los oyentes, cuídalos y protéjalos. Ayúdalos en sus necesidades. Amén. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Bueno, y la paz de Dios esté cada uno de ustedes. Vamos a transmitir, si Dios nos presta vida, para el próximo sábado. Aquí estaremos nuevamente presentando temas de el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a seguir continuando con el ministerio de la inmortalidad, la historia de Lucifer. Y pues hacemos la invitación que se congregan el día de el sábado pasado. Vamos a estar ahí transmitiendo nuevamente y que tengan feliz inicio de semana. Dios le bendiga y que come de sus bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. No sé si quieres decir algo, me ve. Feliz Santa, perdón. Feliz semana, hermanos, y que la paz de Dios los siga durante esta semana en sus trabajitos, en sus labores, y acordémonos siempre de prepararnos para recibir el nuevo sábado que el Señor, si el Señor nos presta más.
Así que Dios les bendiga y ánimo.